Buenos días, Fiona. Saludos también a toda la teleaudiencia. Hay que seguir hablando de inseguridad, en este caso inseguridad en las rutas a nivel país, pero no es una cuestión nada más de ahora, sino ya que se está dando desde hace prácticamente 2 años que los camiones, las empresas transportadoras están siendo víctimas de estos grupos criminales que se mueven en las rutas, que están golpes bastante violentos, bastante significativos también económicamente, y al parecer no hay una política real de parte de las autoridades de seguridad para paliar esta situación. Y estamos aquí con el presidente de la Cámara Paraguaya de Comercio, don Andrés Beirano, que justamente publicaba un hilo en la red social X sobre esto que estaba ocurriendo. Don Andrés, muy buenos días. Antes que nada, ya nos decías, en los últimos 24 meses, 10 de este tipo de asaltos que publicaron ustedes, ¿verdad? Que fue en el caso de ustedes, pero innumerables otros también que ocurrieron y siguen ocurriendo en las rutas, además de los intentos, ¿verdad? Sí, buen día, Brian. Muchas gracias por acompañarme hoy de mañana. Sí, la verdad que venimos con un nivel de inseguridad que es tremendo. Llevamos 29 años en el mercado, habíamos tenido un solo incidente como AEX, ¿verdad? Como empresa logística, habíamos tenido un solo incidente de seguridad 15 años atrás, después nada en muchos años. Y en los últimos 24 meses llevamos 10 asaltos. Uno de ellos intento de asalto que no se terminó de concretar, fuera el 3 de marzo, el 5 de marzo, porque en las maniobras de tratar de interceptar el camión tumbó, ¿verdad? Y lo dejaron abandonado. Pero son 10 hechos de inseguridad muy grandes que hemos tenido en solo 24 meses. Esto va escalando, esto no tiene ningún control, las rutas están tomadas por el crimen organizado, como vengo diciendo hace muchísimo tiempo. Y nadie está tomando cartas en el asunto. Esto está cada vez peor y se está volviendo muy difícil trabajar. También además lo que representa la peligrosidad para la cuestión de la seguridad de los mismos trabajadores de ustedes, ¿verdad? Por supuesto, gracias a Dios no hemos tenido trabajadores que hayan terminado muertos, ¿verdad? Pero sí, por supuesto, son golpeados. Este último, en el asalto que tuvimos en septiembre, donde el custodio reaccionó, hubo un gran tiroteo y falleció uno de los criminales. Al chofer y al custodio los criminales realmente los torturaron, los dañaron mucho, los lastimaron mucho en represalia por su compañero caído, ¿verdad? Pero sí, son súper violentos, son muy violentos y de alto nivel de estrés para todo el mundo, ¿verdad? Para todos los colegas, los compañeros pobres. La verdad que es un trabajo que ya se volvió muy peligroso. ¿Llegaron a tener en todo este tiempo alguna reunión tanto con el ministro Enrique Riera, con el comandante de la policía, el comisario Carlos Benítez, respecto a esto que se está viviendo en las rutas? El año pasado, cuando hice la primera denuncia pública de esto en junio, que tuvo mucha repercusión, ¿verdad? Gracias a ustedes, porque como siempre digo, ¿verdad? Nosotros hacemos las denuncias y yo sé que estoy seguro de la autoridad lo leen, pero si no hacen ustedes, la prensa eco, ellos sienten esa presión, la verdad que la leen, la dejan pasar y no nos atienden. El año pasado sí nos atendió el ministro, hablamos, nos reunimos con toda la cúpula policial también. Nos explicaron todos sus problemas, se pusieron a disposición, así como relataba, ¿verdad? Hasta el ministro ordenó que se nos dé un acompañamiento, pues ya llevábamos 7 asaltos a junio del año pasado cuando nos reunimos. Ordenó que se nos dé un acompañamiento, un mes después nos quitaron el acompañamiento. Era una locura, nos quitan el acompañamiento con lo que estaba pasando, así que metimos un recurso de amparo que nos lo rechazaron 24 horas después de haberlo presentado, nos dejaron en bolas en la ruta nuevamente y claramente 30 días después nos volvieron a asaltar. Y así como relato, no solamente nos siguen asaltando, sino que ahora tengo que pagar un horario, me regulan horarios de un abogado por el recurso de amparo perdido. La verdad es una locura lo que pasa. Después no hablé más con el ministro, sí nos vimos en una reunión en la Cámara de Comercio en Ciudad del Este. El ministro siempre muy agradable, ¿verdad? Siempre, la verdad que como siempre digo, es un tipo con el que me encantaría comer un asado, súper agradable, pero en seguridad están haciendo aguas y no está funcionando. No podemos seguir hablando de seguridad con analogías de fútbol, como al tanto le gusta hablar, ¿verdad? Toda analogía de fútbol, toda analogía de fútbol. Creo que en seguridad y en áreas tan críticas y tan especializadas necesitamos técnicos verdaderamente profesionales que tomen las riendas de seguridad, que me hablen de técnica, que me hablen de estrategia. Tanto les gusta hablar de fútbol que yo creo que, señor presidente, hay que cambiar el DT. El equipo que tienen hoy en la cancha no ataca, no defiende, no tiene control del medio campo, están realmente perdidos. Esto es un desastre a nivel de seguridad.
Yo no sé si esto tiene vuelta atrás, porque esto es el crimen organizado. Estos no son ladroncitos que andan en moto con revólveres, con pistola casera. Esto es crimen organizado y no tienen ninguna capacidad de cubrir 300 kilómetros de una ruta que une las dos principales ciudades del país, tanto en población como en economía. Son solo 300 kilómetros y no tienen ninguna capacidad de controlarlo, es una locura. Es decir, la respuesta del año pasado que se dio a toda esta denuncia que venían haciendo ustedes fue ponerles custodio por un mes. Eso fue lo que hizo el Ministerio del Interior. Esa fue la única medida efectiva que tomaron. Después hay iniciativas de un convoy donde dicen, no, los vamos a cubrir en un convoy que sale a tal hora, pero por cuestiones operativas de cada empresa no nos podemos acoplar todos a ese convoy. Esa es la carta que ellos juegan y repiten y repiten. Medio como que la única solución que dan ellos es decir, hay una franja horaria donde se hace un salvoconducto monitoreado por la policía y ahí los voy a cuidar. Para mí eso no nos sirve a nosotros, eso no le sirve a nadie. Nosotros necesitamos seguridad y libertad para poder circular y trabajar 24 horas en el país. No en una hora que ellos te dan de franja horaria para decir, vayan acá todos juntos a ver los cuidos. O sea, no funcionó por temas operativos de las empresas y también porque la policía abandona algunos trayectos intencionalmente, en Caguazú sobre todo. Pero nosotros necesitamos seguridad y libertad para trabajar 24 horas. No podemos estar condicionados a una única oferta que hace la policía o el ministerio, decir un convoy que voy a proteger si sale a las 21:30 todo en caravana. No sirve eso. Se tiene que ir a enriquecer y modificarse la estrategia de seguridad entonces. Tienen que hacer cambios profundísimos porque todo lo que están haciendo no sirve, no funcionan las personas y ahí hacen agua por todos lados. Y no solo la policía, la fiscalía está con iguales problemas. Todo está funcionando mal en el área de seguridad. Ahora también respecto a este último hecho que ocurrió a inicios del mes de marzo, ¿esto en qué zona se dio nuevamente, don Andrés? Este último del 5 de marzo fue en Ruta 6, a la altura de Pirapó. O sea, las rutas, todas estamos con problemas, ¿verdad? A nosotros, específicamente a nuestra empresa, lo que más sufrimos es Ruta 2 y Ruta 6. Pero después otras empresas, colegas, sufren este mismo flagelo permanentemente en todas las rutas del país, hacia el norte, por supuesto, ¿verdad? Ahora también veíamos incluso en el circuito cerrado que publicaba usted, que quedaba inconsciente el chofer al hacer la maniobra, ¿verdad? Allí, afortunadamente, podríamos decir, él se salvó de esa situación, tampoco se llevaban las mercaderías los asaltantes, ¿verdad? Claro, porque el modo operandi de ellos es siempre el mismo. Ellos tienen que secuestrar el vehículo, llevarlo a una zona descampada, hacer el transbordo de mercadería. En este caso, al intentar interceptar el vehículo, el camión, ¿verdad? Por parte de los ladrones, el vehículo tumbó, nuestro camión tumba en la ruta y se va al pastizal, ya no le sirve más y lo abandonaron. Ahí fue que el chofer quedó golpeado, inconsciente un ratito, bueno, por suerte después, 40 segundos después, recupera el conocimiento y logra activar los servicios, los sistemas de alerta y bueno, y fue auxiliado rápidamente. ¿Esperan entonces alguna respuesta ahora de las autoridades de seguridad nuevamente, pero algo ya mucho más concreto que pare esto, porque 10 asaltos en 2 años, teniendo en cuenta que en las últimas casi 2 décadas hubieron solamente uno, ¿verdad? Necesitamos que se tomen medidas, que esto cambie, por supuesto, el contacto de las autoridades, pero no es el contacto. Yo no es que estoy buscando que el ministro me atienda a mí, el ministro no tiene por qué atenderme a mí, y yo no debería desear tampoco en condiciones normales que el ministro me atienda. A mí no me interesa hablar con las autoridades, pero hace falta que se hagan cambios y que las cosas funcionen. Esto así no puede seguir, y si no hacen algo, realmente yo no sé dónde va a terminar esto. Yo creo no sé si esto tiene vuelta atrás. Muchas gracias, don Andrés Villano. Entonces allí está con los detalles, Fiona, de esto que pasa en las rutas. Imagínate, en los últimos 15 años solamente un incidente de este calibre tuvieron. Sin embargo, en los últimos 2 años, ya durante este gobierno también son prácticamente 10 asaltos que sufrieron. Desde esta empresa nada más, sin contar con otras empresas, sin contar también otras situaciones que suelen dar en ruta, y que bueno, un nuevo llamado de atención a las autoridades de seguridad que hablan de una sensación de inseguridad muchas veces, que hablan, como decía justamente don Andrés, haciendo analogías respecto a fútbol, a otras cuestiones también, pero que hasta el momento no se ve una política real de seguridad en las rutas para estas empresas transportadoras.